La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Víctor Ito Bisonó, diputado al Congreso, precandidato presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano. Buenos días, Ito, bienvenido. Muy buenos días, para mí siempre es un placer, ingeniero, Jacqueline, estar aquí con ustedes. Bienvenido. El placer es nuestro, Ito. Y vamos a comenzar con lo que es el tema de debate, la entrevista del presidente con Yanna Tavares, lo que el presidente habló sobre la corrupción, pero muy especialmente la respuesta que él dio con el tema de la reelección. Lo primero es que quiero comenzar o tu opinión general sobre la entrevista. Felicitando a Yanna, porque la verdad que dio un palo mediático y además de eso, ¿por qué no decirlo? Si a mí me hubieran preguntado qué película veo, qué hago cuando esté en mi casa, digo, bueno, veo a Yanna los domingos, como efectivamente lo hago. No, además tuvo un rating altísimo. Sí, era lógico. Todo el mundo quería escuchar por lo menos al presidente en la entrevista. Lo demás se centra en el tema de la reelección. Para mí, el segmento anterior de este programa, donde usted decía, y Jacqueline también, que es lo tradicional en República Dominicana, por eso de la soledad del poder, puede ser la fuerza mayor que lo llame a él a postergar el referirse a eso. Y referirse de una manera que yo creo que es decir, la Constitución está ahí, la Constitución lo dice, la Constitución es clara, la Constitución es inviolable. En marzo. Yo quiero pensar eso, porque además de que ha sido una promesa de él, yo creo que el país necesita un tránsito hacia la institucionalidad y la democracia de referentes. Fue aquello de que cuando Balaguer sale del poder en el año 1996, tenía la estatura moral y la experiencia de que lo visitaba Leonel siendo presidente, lo visitó Hipólito siendo presidente, lo visitaban muchos funcionarios y muchos políticos buscando referencias, porque ya era imposible físicamente, por la edad, que volviera, quisiéramos nosotros o no. Entonces yo creo que tenemos que pasar un tránsito donde los presidentes entiendan que inmediatamente ya tienen que cumplir el periodo agotado, señalado por la Constitución, tienen que ser, más que jarrones chinos de no saber dónde se ponen, como se dice tradicionalmente, referente de la República Dominicana. Ito, pero ¿y el argumento que hay, que dicen que los partidos tienen que escoger a quien le garantice el triunfo en términos de popularidad y de aceptación popular? Eso es muy mediocre. Eso va contra la institucionalidad, contra el desarrollo, contra las futuras generaciones de un país. Y los países y las naciones están primero que el beneficio personal de un partido o de una persona. Es aquello que decía Winston Churchill. Los presidentes piensan en las próximas elecciones y los gobernantes en las próximas generaciones. Lo primero que tenemos nosotros es comenzar a respetar la ley. Y va más allá de la Constitución. Fíjense lo que está pasando aquí. Aquí usted ve los policías que se asaltan uno con otro. Caso del Nacional, que matan a un policía por pedirle un dinero, baje la música. Pero usted en San Francisco de Macorís ve a un chofer que le da un trompón a un coronel y los que andan con el coronel no lo defienden a su coronel. Y después usted ve a muchos ametos o a otros policías agrediendo a los civiles porque tienen la fuerza de la autoridad. No porque tienen la autoridad, sino porque lo quieren atropellar. Entonces, en un estado donde ven que el presidente no respeta la Constitución, que los políticos que están llamados a hacer las leyes y a respetar las leyes tampoco la respetan, que hay una impunidad y una corrupción que mientras más se robe, menos ley le aplican, entonces sucede eso en la calle. Y eso hay que pararlo, y pararlo dando el ejemplo desde arriba. Eso es lo que pasa. Y entonces, mientras tanto, ¿qué va a pasar de aquí a marzo? Porque vemos que a pesar de la disposición de la Junta Central Electoral, haciendo una serie de prohibiciones, si se quiere llamar de esa manera, de cómo debe hacerse la actividad política, porque estábamos ya en campaña. Yo pienso, y es una opinión personal, que algunos no la han respetado. ¿Qué va a pasar de aquí a allá cuando se pueda, cuando digan que se pueden salir a la competencia, ya todo el mundo estará tirado a la calle? Bueno, lo que pasa es que son dos cosas diferentes, Jacqueline. Una cosa es tener contacto con las personas,
asistir a diferentes actividades, Claro, eso es una interactuar, cosa. Claro. y otra cosa es poner vallas. Eso es lo que me estoy Otra refiriendo. cosa es hacer un meeting a campo abierto, O televisarlo. caravana, o televisarlo como proyecto Exacto, político. y bajo techo es lícito Sí, televisarlo. bajo techo es lícito. Pero televisarlo. En una Ahí cadena. habría que ver realmente. Pero yo considero que siempre y cuando sea bajo techo y un circuito privado, hay que ver hasta dónde es esa franja. Pero lo que sí está claro es que es el sistema. La Junta Central Electoral da una resolución, le pone plazo a la resolución y no la ejecuta. No hace ni siquiera el esfuerzo por ejecutarla. Ejecutarla, quita esa valla, Pero o te la quito. dio 5 por días. ejemplo. Dio 5 días. Le dijo, quitan la valla, Ahora, la ahora desmontan. hay más vallas. A 5, ahora hay más vallas. Ahora hay más. Entonces yo me pregunto, ¿se llamó a esa compañía publicitaria? ¿Se le dio un plazo? ¿Se le notificó? Bueno, pero que ya eso no es la Junta que tiene que hacer eso. Sí, cómo Eso no. es la foto del que aparece, que sabe a quién contrató y que sabe, le dice, quítamela, porque la Junta dice que no puedo tenerla puesta. Sí, porque pero yo no todo- creo que ya esa sea competencia de la Junta. Todo tiene consecuencias, claro. Toda ley tiene que tener, para que sea una ley fuerte, tiene que tener cómo se aplica la consecuencia. Y la Junta es la que está llamada a aplicar eso, o a hacer la diligencia. Porque aquí todos nos conocemos al final de cuentas. Y esas mismas compañías, que no son más de 3 o 4, de publicidad exterior, que todos sabemos quiénes son y que todos somos usuarios también en su debido momento, tienen que tener un compromiso. Pero lo que quiero decir es la aplicación de la ley, hasta dónde va. ¿A quién le aplica la ley? Parece que en República Dominicana la ley y la Constitución son para los pendejos. Y cuando eso sucede, entonces hay un estado de anarquía. Y no podemos llevar a un estado de anarquía. Entonces, yo lo veo así. Jacqueline te preguntaba el argumento de los partidos, que tenemos que llevar de candidato al que garantice el triunfo. Pues yo te voy a hacer otra pregunta. La hipótesis o la teoría de que si un presidente tiene un buen nivel de popularidad, entonces eso le da legitimidad para modificar la Constitución y reelegirse otra vez. Volvemos a lo mismo. Obviamente, son dos cosas diferentes. Y esa es mi postulación también. Los partidos tienen que llevar a quien garantice el triunfo, pero no violando la Constitución. Son dos cosas diferentes. Si hay un impedimento constitucional para que un presidente pueda seguir hacia adelante, ese no debe ser el candidato, porque entonces viola la Constitución, no es que es el mejor candidato. Obama, hay un video que circula en las redes, seguro ustedes lo han visto, y los amigos televidentes también, donde Obama decía, si yo me postulo, seguro que gano. Mis números me dan que no hay en este momento un rival que me pueda ganar. Pero la Constitución me lo prohíbe. Y yo no estoy por arriba de la ley. Es que de eso es que se trata. Son dos cosas diferentes. Estados Unidos, cuando se estableció eso se convirtió en un artículo de piedra. ¿Y cómo llegar ahí? ¿Cómo nosotros podemos llegar ahí a ese punto? Porque Ramón hacía un recuento al inicio del programa de que tenemos décadas modificando la Constitución y los presidentes reeligiéndose o intentando reelegirse. Tenemos 38 modificaciones constitucionales. Sí. La mayoría de ellas para la reelección. Y esto viene desde cuando Horacio Vázquez, antes. ¿Cómo llegamos a eso? A Obama. Entonces, hay dos maneras de llegar. Sí. Aquí tendríamos que hablar un poquito de lo que es la política como ciencia y de lo que son los cierres de ciclo y cómo anda el mundo. Fuera de cámara yo le decía, si hacen un poco de memoria, los amigos que nos están viendo buscan referencia, después de la primavera árabe, para poner un tiempo, con la participación de la comunicación, de la exigencia, de la actualización de la comunicación, en todos los continentes, las últimas elecciones han roto los paradigmas. Y los partidos que son tradicionales han perdido las elecciones. Francia, Colombia, México, Costa Rica, Chile, Piñera ganó con un partido nuevo que ni siquiera el de él ahora. Los Estados Unidos, republicano, pero Trump ganó en contra del Partido Republicano porque le hizo campaña en contra del Partido Republicano abiertamente. España, lo que está sucediendo en España, Ciudadanos es el número 1. Si las elecciones no fueran entre los 184 legisladores del Congreso, hubiera ganado Ciudadanos, no el PSOE. Fue una trampa lo que hicieron, o sea, un mecanismo no tan plural y democrático. Entonces, o
se respeta la Constitución y se vuelve un referente de no más, y ahí se comienza con el presidente Medina, o pudiera estar pasando reflejo de lo que vemos en las encuestas públicas y no, de que hay un agotamiento en la confianza de los partidos y de los políticos que han estado dirigiendo esos partidos por más de 20 años, que son los mismos. Y eso es lo que estamos viendo en el reflejo de las encuestas. Y pudiera entonces suceder que de la noche a la mañana, en menos de un año, como han sucedido en los casos que le expuse anteriormente, que es en un año que se han consolidado, aquí haya entonces un candidato diferente y al final del día, cuando vayan a contar los votos, ¡oh sorpresa! 1978. Balaguer con el control total, hasta con los militares, con todo, y las urnas la llenaron de voto blanco. 84, Libertad, pusieron impuestos, una decomposición, volvió el viejito. Bueno, Leonel trató de dejar desde el gobierno a Danilo, le ganó Hipólito. Hipólito cambió la Constitución con 29 senadores y 10 diputados, le ganó Leonel con el 57. Entonces el pueblo llega un momento que reacciona, no importa quién esté en el poder. Aquí muchas veces creen con algún análisis ligero, no, la tarjeta de solidaridad, le doy tanto, hacemos tanto. Eso no funciona así. La gente se harta y la gente está cansada, no tiene confianza en los partidos tradicionales y eso es lo que estamos viendo en la encuesta que hay. Hay que rescatar la confiabilidad, la credibilidad. Vamos a una breve pausa y tu bisonó. Volvemos con muchísimos temas de interés. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Víctor Bisonón Hito, precandidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Hito, antes de la pausa, tú hacías un análisis muy interesante, pero nos quedamos en el punto de que hace falta en el país rescatar la confiabilidad en los partidos políticos. ¿Eso es posible? Aquí. ¿Las primarias simultáneas resuelven eso? Es parte de. A mí me hubiera gustado que fueran primarias simultáneas y abiertas, porque siguen siendo cerradas y la decisión entonces de la modalidad la tiene la cúpula. ¿Qué son las cúpulas de los partidos? Las cúpulas de los partidos son 3 o 4 personas que reagrupan las mismas cúpulas, aunque sean de 30 personas, y lo vemos en cada partido. Son cabezas lo que hay, ¿verdad? Entonces eso sigue siendo una fragilidad hacia lo interno de los partidos porque siguen las imposiciones, las negociaciones, los acuerdos de aposento, que al final de cuentas es una repartición. Y el pueblo se da cuenta porque al final entonces esos son los candidatos y esos son los que ven tomando parte en los gobiernos que no son de ellos como funcionarios, saliendo con escándalos administrativos sin que la justicia ni siquiera lo investigue, cada día con una fortuna, él, sus amigos, lo ven en los restaurantes. O sea, hay una descomposición, si se quiere, en el mensaje, en el comportamiento, en la actuación, en el compromiso ciudadano, cívico, que debe de tener un funcionario público, que es un hombre de servicio que se dedica a la política y está en un partido político. Usted no puede ir por estar en una cúpula de un partido político, llegar a un gobierno y de repente usted vive modestamente y tiene entonces a los 4 o 5 años 3 casas, 5 carros, 2 novias, 7 familias. Eso no puede seguir siendo así. Y te quedaste corto. Yo creo sí. Entonces, ¿qué dice la gente? Yo no. ¿Y por qué yo no? Exacto. Si es con mi impuesto. Ellos sí. Que yo lo respete y eso es lo que hace. Entonces, eso hay que rescatarlo de nuevo y por eso yo digo que son cierre de ciclo. La iglesia ha coincidido que también tiene un cambio, bueno o malo. Cuando el cardenal López Rodríguez hablaba, había una posición de la iglesia. Hoy hay diferentes posiciones, hasta con el tema de las 3 causales y diferentes estrategias. Cuando nosotros vemos el tema del sector empresarial, antes habían 2 o 3 posiciones más fuertes que la que hay hoy, por ejemplo, con temas tributarios, con temas de transparencia, con temas hasta políticos, y se respetaba. Hoy eso está más difuso, porque está en un tránsito. Entonces, el país está en un tránsito muy delicado, donde los líderes
tienen que entender el rol que deben de jugar, porque debemos de pensar en el futuro, en el prójimo, hacia dónde nosotros vamos, qué país queremos, qué mensaje estamos mandando. Eso es por lo menos lo que a mí me preocupa. La juventud, cómo van a terminar. Mi mamá tiene 80 años, yo quiero que termine bien, tranquila, con luz, con gas en su casa, ¿verdad? Sin tener que estar bromando tanto que una planta, que un inversor, el agua que se va, que viene, el medicamento que está caro, que está barato. Y imagínense ustedes lo que viven la gente que no tienen nada en los bolsillos. Entonces yo creo que es un compromiso de todo. ¿Se puede? Se puede. Pero, ¿quién da el primer paso? Hito, recientemente ustedes fueron convocados por el presidente de la Junta Central Electoral y él decía que para poder organizar las primarias, por lo menos en octubre de este año, los partidos tenían que definir ya qué tipo de evento interno iban a realizar. Ahora bien, de los 4 partidos que están llamados a celebrar primarias, hay 2 que tienen litis en el Tribunal Superior Electoral, ustedes, el Reformista y el PRD. Y esas litis no pinta que se van a resolver antes del mes de octubre. Entonces, ¿cómo van a poder definir si no hay una decisión en el tribunal? ¿Qué cúpula, qué organismo máximo va a definir el tipo de primaria? Usted lo ha dicho perfectamente, eso es así. Y el que se dedique a hacerlo y tenga un fallo en contra, perdió el tiempo. Y yo creo que eso lo va a jugar más en contra. Yo creo que tendrá que venir un momento de madurez, un momento de revisión. Y usted mencionó 2 partidos de los 4 llamados mayoritarios, porque es una ridiculez el 5% ese mayoritario. Exacto. Pero ¿y los otros? Yo creo que hablando un poco de nuevo de la intervención del presidente, al único que el presidente dejó claro que es su adversario es el presidente Leonel Fernández en su discurso. Porque cuando mencionó a Balaguer, que no puede ser su adversario porque está, salvando la diferencia, claro, del presidente Balaguer, ni hablar, la cara se le iluminó, hasta un chiste hizo cuando se acordó del presidente Balaguer. Pero cuando hablaba de las vacaciones dijo, aquí habían presidentes que se iban hasta 15 días de vacaciones y duraban por allá afuera. Yo no, yo me quedo aquí trabajando. ¿Quién era que se iba de vacaciones 15 días? Leonel, pero Hipólito también. Hipólito se iba muchos días. Sí, salía un día, pero a Leonel. Entonces, los problemas que hay a lo interno de los partidos son problemas que parece que van a trascender más. El mismo presidente Medina acaba de poner una fecha para marzo, o sea que en marzo van a seguir los problemas de su partido. Pero entonces eso coloca Hito, eso coloca ahí comienza. Hito, pero otra etapa. Eso coloca a la Junta en una situación apretada de tiempo. Sí, mira, ingeniero, la Junta está compuesta por personas de experiencia, porque incluso el presidente fue presidente de una de las cámaras cuando la Junta jugaba otro rol. Y yo creo que ellos han puesto su propuesta como lo confiere la ley, en algunas ocasiones excediéndose incluso, porque toman parte con el asunto de la primaria, que no, que la querían de una manera. Bueno, pues entonces tú eres juez y parte en tal caso. Yo lo que creo que deben de abocarse a prepararse para el cumplimiento con la ley. Sé que nadie está obligado a lo imposible, pero ellos sí están ahí para hacer hasta lo imposible por el cumplimiento de la ley, que es la base de la democracia y es la base de la democracia misma en la República Dominicana. O sea, deben de enfocarse a preparar. Por ejemplo, hay juntas que todavía no tienen presidente. La Junta del Distrito no tiene un presidente. Hay muchas otras cosas que pueden ir preparándose. El voto preferencial de los regidores, que lo han querido modificar, pero es una ley que tiene ya muchos años y que se sabía que había que aplicar. ¿Por qué no se preparan para eso también? Son cosas donde deben de ir avanzando y bueno, y entre todos esperar que los partidos se preparen también a hacer lo que tienen que hacer para cumplir con la ley. Y si no, veremos también qué es lo que yo digo. Ahora vengo yo a mi experiencia propia. A mí me preguntan, y lo digo aquí claramente, y si las cosas siguen como va, ¿por qué partido tú vas a ser candidato a la presidencia? Ah, ya veré por cuál. Yo te iba a hacer la pregunta. Sí, pues ya veré por cuál. Porque no es necesario ni obligatorio que yo desaparezca como candidato o como
servidor público porque haya un secuestro de un partido, porque los partidos no salgan de los tribunales. Yo no me tengo que someter a eso. Yo puedo seguir adelante con mi propuesta, y si el pueblo que está ahí, que hoy está buscando a quién apoyar, decide apoyarnos a nosotros, aparecerá una plataforma, un partido que entonces nos lleve de candidato, no solamente al presidente, a los senadores, a los síndicos, porque aquí hay algo que estamos perdiendo de vista. Los senadores, al igual que los diputados, a donde yo pertenezco, tenemos 3 y 4 periodos. La gente también está harta de eso. Solamente hay 4 senadores nuevos en los últimos 4 periodos electorales de elecciones. El de Puerto Plata, el de Ocoa, el de San Pedro y el del Ceibo. No, pero el de Ocoa había repetido. No, nuevo ahora, en este periodo. Sí, pero ya lo había sido anteriormente. Sí, claro, pero hay, los otros 28 tienen 4 y 5 y 3 periodos juntos. Y hay algunos que tienen 3 y antes fueron gobernadores. La gente quiere otra cara, la gente quiere otra propuesta, la gente quiere otra alternativa. El ciudadano quiere participar, quiere tener una oportunidad. Y eso todo viene junto para el año 2020. Entonces, de ahí es que nosotros hemos desarrollado una estrategia de visitar los municipios, las provincias, conversar con la gente, tener programas con las redes, que son las estructuras ahora más amplias que los partidos, más liberales. Eso yo voy a preguntar. Yo veo muchos mensajes referidos a ti en Twitter. Tu trabajo en las redes y la peladita y la barbería y esas cosas, cuéntanos a ver. Sí, la verdad que estamos muy contentos, bueno que me toquen ese tema, porque volvemos a la política como ciencia, esto no es ningún secreto, esto es lo normal ya hoy día. La plataforma principal son las redes que tenemos a la mano, el Facebook, el Instagram y el Twitter. El Facebook es la plataforma más amplia, hay un 75% de la población conectada. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa todos los miércoles de 1 hora solamente, que es algo que vamos a implementar incluso desde Palacio Nacional, porque ahí no hay barrera, ahí se conectan contigo directamente y tú, bueno, tienes una noticia sin filtro. Y nosotros recibimos propuestas. La gente participa. Facebook Live. 80,000 personas orgánicas. En Facebook Live. En Facebook Live. Orgánica, porque ustedes saben que se pueden impulsar la participación, dándole apoyo económico. 80,000 personas orgánicas. Sí, hasta este momento. En cada programa. No, en cada programa. En cada programa. Y lo comparten 400 personas. ¿Qué día tú lo haces? Los miércoles, de 8 a 9 de la noche. Pero también lo transmitimos por Twitter y por Instagram, que esas tienen otras personas conectadas, porque son plataformas diferentes. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, ¿qué hacemos? Lo que tú decías, Jacqueline, nosotros tenemos un segmento que es sin pelo. Sin pelo, nos vemos con una moñita ahí. Nos vamos a diferentes barberías, barrios, y ahí se dice con una semana de antelación. Por ejemplo, nosotros fuimos a Santiago, barrio Atomayor, y allá, ahí nos esperaron un grupo de gente de todos los partidos, porque nos preguntan jóvenes, lo que ellos quieran. Ajá. Sí. Y no te vocean, pérenlo caliente. Bueno, ahí comienza una interacción, porque es el contenido, el sazón del lugar, para uno poder tener la realidad. Y la gente te espera. La gente va. Claro que va. Ahora lo hicimos en y sale en tiempo real. En la fe. Sale en tiempo real. Pero además, después de eso, hacemos cápsulas y la vamos colocando. Por ejemplo, nosotros vamos a la feria de mango en Baní. Y eso fue, y me comí un mango porque estaba esperando la comida y llegaba, eran las 3 y pico. No llega la comida, veo un mango kit así y me lo comienzo a comer. A mí me gusta de chiquito y lo sé pelar y preocupado porque no me entollara, porque después iba para el centro Pereyó, pero me comí mi mango. Óyeme, búsquenlo en el Instagram, eso voló y la gente, hay que ver las opiniones, porque entonces hay un equipo de gente que ve las opiniones a ver cómo cala cada cosa. Y eso lo que uno hace es que le llega no por el ambiente político y la propuesta política, para que el ciudadano vea cuáles son mis inquietudes. Cuando nosotros vamos a Cotuí, vemos el tema de las piñas que se están desarrollando de nuevo. Vamos a Santiago Rodríguez, el tema de la leche, el problema fronterizo en Dajabón. Si nosotros vamos a Romana, fuimos a Villapanti. Si nosotros vamos a Samaná, sí, eso era un grupo de personas que salieron de la zona franca. Es un clúster. Y exactamente, ahí hacen los brasieles, los panties, los calzoncillos, la camiseta, y le compra el país entero. ¿En Instagram es Ito Bisonó? Ito Bisonó. ¿O el Ito Bisonó 2020? No, Ito Bisonó. Ok, vamos. Y lo mismo pasa, entonces, estoy buscando el mango. Al final,
con la interacción del ciudadano. ¿Qué quiere el ciudadano? El ciudadano quiere propuestas frescas, el ciudadano quiere alternativas. Vamos a enfocar, Caballito, pero por Dios, tú comes mango muy bien. Sí, no, fíjate que lo pude pelar sin que se me cayera la cácara y me lo comí entero. Y después me tuve que comer el moro. Y sin cuchillo. Y después el moro buenísimo de guandule con coco y un chivo. Llegó un poquito tarde, entonces me asentó el mango. Los políticos deben tener un estómago. aparato digestivo muy bien instalado. Bueno, tiene 24.540 reproducciones. Esos son que le dan like. Hay otros que lo ven y no le dan like. Exacto. Y hay otros que sencillamente están en otros Twitter de donde se reproducen. Entonces, eso es lo interesante de una conexión moderna con una población que al final de cuentas se va a dar cuenta que los candidatos no tienen que estar secuestrados por un símbolo, no pueden estar secuestrados por un color, no pueden estar secuestrados por caras viejas del siglo XX, que son personas que han tenido ya su oportunidad, sino personas que puedan ser iguales que ellos, que lo entiendan a ellos, que puedan ir donde ellos y que podamos trabajar todos juntos por un país mejor. Hay un mercado ahí amplísimo de nuevos votantes. Uf, increíble, increíble. Y todos están conectados. O sea que una cosa, no es solamente tener el teléfono o el Facebook, tiene que ponerle contenido real, que la gente haga empatía con eso. Que tú le puedas dar un mensaje y que sea sincero, que la gente entienda que tú le estás hablando con el corazón, que tú le estás hablando con el sentimiento, porque lo importante de esto es que te pueden investigar 30, 20 años para atrás. Tú no puedes tener una pose ni un discurso de un día, porque entonces ven para atrás y dicen, pero la semana pasada estaba en otra cosa, o hace un año decía que la posición de él era diferente a la de hoy. Esto es un cuento lo que nos está metiendo. Hito Bisonó, muy bien. Muchísimas gracias por tu participación. Siempre un invitado especial. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Vamos a la recta final, amables televidentes del Telematutino 11.